El oficial Jack Lucky Martínez estaba parado en su puesto en el centro de detención intergaláctica Nexus 9, observando con ligero divertimento cómo un grupo de nuevos guardias alienígenas se agrupaban al final del corredor, lanzando ocasionalmente miradas nerviosas en su dirección. Después de 3 años en el trabajo, se había acostumbrado a esta reacción. Ser el único humano en el personal solía tener ese efecto en sus colegas. ¿Sabías que pueden sobrevivir a múltiples fracturas de huesos? Oyó que susurraba uno de ellos, su antena translúcida temblaba con ansiedad. Escuché que pueden regenerar su caparazón externo, intervino otro, abriendo sus 6 ojos de par en par. Son las uñas, maldita sea, murmuró Lucky para sí, sin molestarse en corregirlos más. Podemos regenerar las uñas. El grupo de guardias se dispersó como palomas espaciales asustadas cuando Lucky cambió su peso de un pie a otro. Miró su reloj, que seguía la hora estándar de la Tierra a pesar de que la instalación operaba con el estándar galáctico, y se preparó para otro emocionante día siendo tratado como un apocalipsis ambulante. La cosa es que Lucky no había pedido ser asignado al Nexus 9, de hecho, había solicitado ser un guardia de seguridad en un centro comercial en Phoenix, pero al parecer, cuando tu especie proviene de lo que el Consejo Galáctico clasifica como un mundo mortal de clase 12, tus opciones de carrera se vuelven sorprendentemente limitadas. Solo los costos de seguro significaban que la mayoría de los lugares no contratarían humanos para trabajos de seguridad. Oficial Martínez, una voz chirrió detrás de él. Lucky se volvió para enfrentarse al asistente del director, Pip Pup, una nube flotante de partículas bioluminiscentes que de alguna manera había logrado llevar una corbata de clip. Tu evaluación psicológica trimestral está pendiente. Necesitamos asegurarnos de que tu agresión inherente de mundo mortal permanezca dentro de los parámetros aceptables. Lucky asintió, manteniendo su rostro cuidadosamente neutral. Por supuesto. ¿Quieres que llene el formulario 223B ahora o debo esperar hasta después de terminar de ser aterrador por el día? Quizás después de tu turno sería mejor. Cuando seas menos humano. Intentaré programarlo entre mi ritual diario de consumir las almas de mis enemigos y mi rutina de ejercicios vespertinos. Pip Pup soltó lo que podría haber sido una risa nerviosa, aunque sonaba más como campanillas de viento teniendo un ataque de ansiedad, y rápidamente flotó lejos. Lucky revisó su reloj nuevamente y comenzó su ruta de patrulla por los corredores retorcidos de la prisión. Mientras caminaba, pasaba por celdas que contenían a algunos de los criminales más peligrosos de la galaxia, un evasor fiscal telepático, una nube de polvo cósmico consciente que había intentado registrar la marca del concepto de oscuridad, incluso un hámster espacial hiperinteligente que no dejaba de intentar enseñar física cuántica a otros reclusos. El hámster, conocido como Profesor Squeaks, estaba trabajando en lo que parecían ser ecuaciones matemáticas complejas escritas en semillas de girasol. Lucky tomó nota mental de solicitar otra auditoría de los sistemas de detección de contrabando de la prisión. Estaba bastante seguro de que el cálculo avanzado calificaba como un arma en al menos 3 sectores. Al completar su primera ronda, Lucky no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba mal ese día. Quizás era la forma en que los campos de fuerza cuánticos parecían parpadear ligeramente fuera de sincronización, como los amplificadores de empatía estaban transmitiendo más culpa de lo usual, o quizás era solo que la gravedad artificial en la sección C estaba haciendo que sus pies se pegaran al techo en lugar del suelo. De cualquier manera, Lucky había aprendido a confiar en sus instintos de mundo mortal. Después de todo, por eso lo contrataron, incluso si sus colegas insistían en contener la respiración cada vez que pasaba, convencidos de que los humanos podían de alguna manera absorber oxígeno a través de sus poros y agotar el suministro de aire. Justo otro día en Nexus 9, donde ser humano te hacía lo más aterrador en una prisión llena de horrores cósmicos. La mañana de Lucky tomó un giro hacia lo extraño, bueno, más extraño de lo usual, cuando el director en jefe, Blip Blob, lo convocó a la nebulosa administrativa. A diferencia de la mayoría de las oficinas, que típicamente tienen cosas como paredes y suelos, la nebulosa administrativa era exactamente lo que su nombre sugería, una nube giratoria de gas ionizado donde las decisiones burocráticas se tomaban por seres que consideraban la materia sólida como una moda pasajera. Oficial Martínez, gorgoteó Blip Blob, su forma gelatinosa ondulaba con lo que podría haber sido preocupación o indigestión. Hemos recibido informes preocupantes sobre tu comportamiento reciente. Lucky alzó una ceja. ¿Esto es por la máquina de café en la sala de descanso?
Porque ya expliqué que los humanos no ganan fuerza realmente consumiendo las almas de bebidas inocentes. No, no, Blip Blob osciló despectivamente, enviando ondulaciones a través de su cuerpo semitransparente. Esto es por tu alarmante exhibición de rasgos de mundo mortal durante la meditación de paz obligatoria de la semana pasada. ¿Quieres decir cuando estornudé? Expulsaste materia extranjera de tu cuerpo a velocidades que exceden los 100 km por hora. 3 empáticos se reportaron enfermos y el oficial Z aún se está recuperando del trauma emocional de presenciar tal guerra biológica violenta. Lucky se pellizcó el puente de la nariz. Es temporada de alergias en la Tierra. No puedo evitarlo si algo de polen cuántico se mete por mi nariz. No obstante, Blip Blob continuó, su voz adoptando el tono particular de un gerente medio que está a punto de complicar la vida de alguien. Debemos insistir en que tomes precauciones adicionales. El Comité de Seguridad ha preparado una lista de nuevos protocolos para manejar tus tendencias humanas. Extrajeron un tentáculo sosteniendo lo que parecía un rollo de pergamino que se desenrolló flotando por sus pies y continuando por el corredor. Sección 1, párrafo 1. Blip Blob comenzó. Todo el personal humano debe proporcionar un aviso de 2 semanas antes de participar en cualquier función biológica involuntaria. Lucky fue salvado de tener que explicar el concepto de funciones corporales involuntarias por un parpadeo súbito de las luces cuánticas. La nebulosa administrativa se atenuó momentáneamente y Lucky juraría haber escuchado un sonido tenue que le recordaba a alguien tratando de suprimir una risa maníaca. Probablemente solo un hipo cuántico, dijo Blip Blob, aunque su forma gelatinosa temblaba ansiosamente. Ahora, en cuanto al procedimiento adecuado para contener brotes emocionales humanos. Pero Lucky ya no estaba escuchando. Sus instintos de mundo mortal, los mismos que habían ayudado a sus ancestros a decidir que sí, ese crujido en la hierba definitivamente era un depredador, y no, esa valla de colores brillantes no era comestible, estaban gritando que algo estaba muy mal. Las luces parpadearon de nuevo y esta vez, Lucky definitivamente escuchó risitas. Venían de la dirección del laboratorio de física cuántica, donde se suponía que el profesor Squeaks estaba cumpliendo su sentencia por intentar enseñar entrelazamiento cuántico a un grupo de jóvenes espaciales impresionables. Guardián, interrumpió Lucky, ¿cuándo fue la última vez que alguien revisó los campos de contención cuánticos? ¿Los qué? La forma de Blip Blob onduló en confusión. Esos. Bueno, según el subpárrafo 7.3 de las directrices del protocolo de mantenimiento, las inspecciones de campo de contención cuántica están programadas para el tercer martes de cada mes, a menos que ese martes coincida con un eclipse solar, en cuyo caso, las luces se apagaron completamente esta vez, sumiendo la nebulosa administrativa en la oscuridad. Cuando volvieron a encenderse, cada pantalla de seguridad en la instalación estaba mostrando la misma imagen, una carita de hámster usando lo que parecía ser un diminuto monóculo de genio malvado. Saludos, intelectos inferiores, la voz del profesor Squeaks chilló a través del sistema de comunicación de la prisión. Espero que todos hayan disfrutado de sus últimos momentos de ignorancia feliz porque en aproximadamente 17.3 minutos, teniendo en cuenta la incertidumbre cuántica, por supuesto, esta instalación será testigo de la fuga de prisión más grande en la historia de la galaxia. Lucky suspiró y revisó su reloj. Ni siquiera era hora de su descanso para tomar café aún. Oh querido, gorgoteó Blip Blob, esto es muy irregular. Necesitaré presentar un informe de situación de emergencia en triplicado. Con todo respeto, guardián, dijo Lucky, ya dirigiéndose hacia la puerta, creo que podríamos querer saltarnos el papeleo solo esta vez. Saltar el papeleo. Toda la forma de Blip Blob se tornó un tono pálido de shock, pero eso no. No podemos, ¿qué pasa con el subpárrafo 7.3? Pero Lucky ya se había ido, corriendo por el corredor hacia el laboratorio de física cuántica. Detrás de él, podía escuchar el burbujeo angustiado de Blip Blob sobre los procedimientos adecuados de respuesta a emergencias y la importancia de mantener la documentación precisa durante las situaciones de crisis. Justo otro día típico en Nexus 9, donde el recluso más peligroso era un hámster con un doctorado en mecánica cuántica y la única esperanza de detenerlo era un humano que ni siquiera podía estornudar sin causar un incidente interestelar. Lucky corrió por los corredores retorcidos de la prisión, sus pasos resonando de manera que enviaba a varias entidades guardias flotantes a retirarse a sus estados de fase de emergencia. Nunca había estado realmente en el laboratorio de física cuántica antes, técnicamente, ni siquiera se suponía que existiera.
Había comenzado como un simple armario de almacenamiento hasta que el profesor Squeaks había metido una pata en algo de tiza cuántica de contrabando. Advertencia, anunció la IA de la prisión en lo que probablemente pensó que era una voz calmante. Entidad biológica humana exhibiendo niveles elevados de velocidad y agresión. Por favor, mantenga la calma y evite el contacto visual, ya que esto puede interpretarse como un desafío en su mundo de origen. Por el amor de, murmuró Lucky, deslizándose en una esquina, estoy tratando de detener una fuga de prisión, no desafiar a nadie a un combate ritual. Llegó al laboratorio de física cuántica justo a tiempo para ver la puerta disolverse en una nube de funciones de probabilidad. Dentro, donde la realidad se encontraba con la física teórica y el sentido común iba a morir, el profesor Squeaks estaba sentado en un trono improvisado hecho de procesadores cuánticos y lo que parecían ser bandejas robadas de la cafetería. Oficial Martínez, el hámster ajustó su diminuto monóculo con una pata mientras giraba dramáticamente en su silla con la otra. Me preguntaba cuándo llegaría el símbolo mortal del establecimiento. Debo decir que has llegado 2,7 segundos antes de lo que mis cálculos predijeron. Lucky dio un paso cauteloso hacia el laboratorio, cuidando de no tocar ninguna de las ecuaciones flotantes en el aire. El último guardia que había borrado accidentalmente una había terminado hablando en código binario durante una semana. Profesor, ambos sabemos cómo va a terminar esto. ¿Por qué no simplemente apagas lo que hiciste con los sistemas de seguridad y todos podemos fingir que esto fue solo otra conferencia de física cuántica fallida? ¿Fallida? Los bigotes del profesor Squeaks se retorcieron indignadamente. Te haré saber que 3 de mis alumnos alcanzaron la iluminación cuántica la semana pasada, literalmente brillaban en la oscuridad. Un efecto secundario perfectamente normal de expandir la conciencia más allá de las 3 dimensiones espaciales convencionales. El hámster hizo un gesto despectivo con la pata, pero se estaban desviando del tema. Verás, oficial Martínez, esto no es solo otro intento de fuga. Esto se trata de reconocimiento, respeto, el derecho de todo ser sensible a enseñar física teórica avanzada sin ser etiquetado como un riesgo de seguridad solo porque sus estudiantes anteriores desarrollaron la capacidad de existir en múltiples líneas de tiempo simultáneamente. A medida que el profesor Squeaks comenzaba lo que prometía ser un largo monólogo sobre la libertad académica y la naturaleza opresiva del tiempo lineal, Lucky notó algo extraño sobre los procesos cuánticos que componían el trono del hámster. No eran solo equipos robados, estaban conectados a la red de seguridad principal de la prisión. Profesor, interrumpió Lucky, ¿en serio hackeaste todo el sistema de seguridad de la prisión solo para poder dar más clases de física? El hámster se congeló en medio de un gesto. Hackear es una palabra tan fea. Prefiero, reconfiguración cuántica de posibilidades binarias. Y técnicamente, yo no hice el hackeo, mis alumnos lo hicieron. ¿Tus alumnos? Pero has estado en confinamiento solitario durante la semana pasada. El rostro diminuto del profesor Squeaks se transformó en una sonrisa de autosuficiencia. Ah, pero estás pensando en términos cuatridimensionales, mi querido primate. Gracias a mi último avance en la teoría del entrelazamiento cuántico, he estado dando clases en múltiples líneas temporales paralelas simultáneamente. El hackeo que estás viendo ahora, ya ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá a través de al menos 17 realidades cuánticas diferentes. Lucky sintió que se le formaba un dolor de cabeza. Esto era exactamente porque había reprobado física en la escuela secundaria. Así que, lo que estás diciendo es que la fuga de prisión comenzó hace 3 días, hace 2 semanas desde ahora, y en algún momento alrededor del próximo martes, todo al mismo tiempo. El profesor Squeaks lo declaró triunfalmente, incluso mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la instalación. Pero en lugar del usual sonido de sirena, estaban tocando lo que sospechosamente sonaba como el vuelo del abejorro interpretado por una computadora cuántica teniendo una crisis existencial. Advertencia, anunció la IA de la prisión, su voz ahora cambiando a través de múltiples octavas simultáneamente. Se han detectado múltiples anomalías cuánticas en los bloques de celdas AQ. Los reclusos están actualmente existiendo en una superposición de escapados y no escapados. Además, la cafetería ahora está sirviendo el almuerzo del próximo jueves, y alguien ha enseñado a la energía del vacío en el bloque de celdas de a jugar ajedrez. Lucky miró al profesor Squeaks. El profesor Squeaks miró a Lucky. En algún lugar a la distancia,
Oyeron al guardián Blip Blop lamentándose sobre la imposibilidad de llenar papeles para eventos que tanto habían ocurrido como no ocurrido. «Sabes», dijo Lucky lentamente, «estoy bastante seguro de que esto cuenta como el tipo de situación que me advirtieron durante la orientación. La que decían, y cito, en caso de emergencia que amenace la realidad, se autoriza al humano a utilizar cualquier medio necesario». Los bigotes del profesor Squeaks temblaron nerviosamente. «¿Qué exactamente significa eso?» Lucky sonrió. No era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que recordaba a todos porque los humanos estaban clasificados como depredadores de mundos mortales. «Significa, profesor, que estoy a punto de presentarte algo mucho más aterrador que la mecánica cuántica, la burocracia humana». Mientras el profesor Squeaks desplegaba su fuga de prisión cuántica alimentada a través de múltiples líneas de tiempo, Lucky hizo algo que ningún alienígena en la instalación había visto hacer a un humano antes: sacó un portapapeles. «¿Qué es eso?», preguntó el profesor Squeaks, su pequeño monóculo empañándose de preocupación. «Oh, esto», Lucky sostuvo el portapapeles con su pila de papeles adjunta, «es solo el formulario 47B, protocolo de respuesta de emergencia para incidentes multidimensionales. Verás, profesor, antes de que pueda responder oficialmente a tu fuga de prisión, necesito documentarlo en triplicado a través de todas las líneas temporales afectadas». Los bigotes del hámster se retorcieron. «Pero eso es imposible. Las fluctuaciones cuánticas por sí solas». Sección 1, comenzó Lucky, leyendo en voz alta mientras paseaba por la habitación con una lentitud deliberada. «Por favor, enumera todos los universos paralelos afectados por el incidente, incluidos, pero no limitados a, líneas temporales alternativas, dimensiones de bolsillo, y cualquier realidad donde la entropía se invierte. Usa hojas adicionales si es necesario». En sus celdas, los reclusos que habían estado en proceso de atravesar cuánticamente sus paredes de repente se encontraron regresando a sus posiciones originales. El mero concepto de tener que llenar papeles a través de múltiples dimensiones estaba provocando el colapso de los campos de probabilidad cuántica en protesta. Sección 2, continuó Lucky implacablemente, para cada realidad afectada, proporciona una documentación detallada del momento exacto de divergencia, incluyendo declaraciones de todos los duplicados temporales. Nota: los duplicados temporales deben tener sus declaraciones notarizadas por un notario cuántico autorizado. «Detente», chilló el profesor Squeaks, tapándose las orejas. «No puedes. La burocracia no funciona así». Pero Lucky apenas estaba comenzando. Sección 3, declaró, mientras la responsabilidad del seguro en espacios no euclidianos se hacía notar. «Por favor, toma en cuenta que cualquier daño al continuo espacio-tiempo debe ser reportado a tu proveedor de seguros cuánticos dentro de 24 horas hábiles, medida en cada dimensión afectada». A lo largo de la prisión, la realidad comenzó a reafirmarse. Las anomalías cuánticas comenzaron a colapsar una tras otra, incapaces de mantener la coherencia ante el procedimiento burocrático de grado armamentístico puro. «Advertencia», anunció la IA, su voz volviendo a la normalidad: «colapso del campo cuántico en progreso. Además, la cafetería ahora está sirviendo el almuerzo de hoy, lo cual es una mejora significativa sobre servir el almuerzo del próximo jueves». El profesor Squeaks se desplomó en su trono de procesadores cuánticos. «Pero mis hermosas clases de física cuántica. Mis estudiantes estaban justo aprendiendo cómo existir como ondas y partículas simultáneamente». «Sobre eso», dijo Lucky, pasando a una nueva página, «voy a necesitar que llenes un formulario de solicitud de modificación del programa educativo de acuerdo con la sección 5, subsección C, de las pautas educativas de la prisión. Todos los cambios al continuo espacio-tiempo con fines educativos deben ser aprobados por la Junta de Educación Cuántica al menos 2 universos paralelos por adelantado». La última de las anomalías cuánticas se disipó con un ruido que sonó como un trombón triste. A lo lejos, Lucky pudo escuchar al guardián Blip Blop revoloteando emocionado sobre el regreso de la causalidad lineal, pero aún no estaban fuera de peligro. Mientras los campos de contención se colapsaban, Lucky notó algo alarmante en uno de los monitores que aún funcionaba: el sistema de gravedad artificial de la prisión estaba yendo a la deriva. Aparentemente, enseñar física cuántica al tejido de la realidad tenía algunos efectos secundarios inesperados. «Atención todo el personal», anunció la IA, «la gravedad experimentará temporalmente una crisis existencial. Por favor, asegura todos los objetos no anclados y prepárate para cambios rápidos en la definición de arriba».
Lucky miró al profesor Squeaks. El profesor Squeaks miró a Lucky y luego, porque el universo tiene sentido del humor, el suelo decidió convertirse en el techo. No supongo, dijo Lucky, ahora colgando boca abajo de lo que solía ser el suelo, que alguna de tus lecciones de física cuántica cubrió cómo arreglar un generador de gravedad que está cuestionando su propósito en la vida. El profesor Squeaks, que había logrado aferrarse a su trono de procesador cuántico, sacudió su diminuta cabeza. Eso estaría más en el ámbito de la ingeniería existencial. Me enfoco principalmente en física teórica y manipulación creativa de líneas temporales. Correcto, suspiró Lucky, observando cómo varios objetos y varios alienígenas sorprendidos flotaban por la puerta del laboratorio. Supongo que lo haremos a la manera humana entonces. La manera humana. Lucky se arrastró a lo largo del techo que ahora era piso, avanzando hacia la puerta. Sí, vamos a improvisar, probablemente violar varias regulaciones de seguridad y luego llenar un informe de incidentes que redefine creativamente la palabra incidente. Detrás de él, escuchó al profesor Squeaks murmurar algo que sonaba sospechosamente como, y ellos dicen que mi física cuántica es peligrosa. El viaje hacia la cafetería cuántica, donde se alojaban los sistemas de control de gravedad por razones que solo el arquitecto que diseñó la prisión en forma de botella de Klein podría entender, era como navegar por un cuadro de M.C. Escher sufriendo una crisis nerviosa. Lucky se desplazaba por paredes, techos y varias superficies que técnicamente no existían en el espacio tridimensional, todo mientras mantenía su firme agarre tanto en el profesor Squeaks como en su portapapeles. Debo admitir, dijo el hámster, aferrándose al hombro de Lucky, la habilidad de tu especie para adaptarse a condiciones gravitacionales rápidamente cambiantes es impresionante. Gruñó Lucky, saltando a través de lo que parecía ser un bucle recursivo de corredores. Esto no es nada comparado con la vez que mi sobrino me convenció de montar el Tilt-A-Whirl justo después del almuerzo. Llegaron a la cafetería cuántica para encontrarla en un estado que podría describirse generosamente como opcional en física. Bandejas de comida orbitaban la habitación como pequeños satélites de cafetería, la sopa del día flotaba en una esfera perfecta, ocasionalmente dividiéndose en esferas más pequeñas de sopa que se alejaban para explorar la habitación. Y, en el centro de todo, la consola de control de gravedad giraba perezosamente, rodeada por una nube de mensajes de error en 17 diferentes lenguajes alienígenas. Bien, dijo Lucky, anclándose a una viga de soporte con su cinturón de utilidades, profesor, voy a necesitar que traduzcas estos mensajes de error. Y, por favor, dime que al menos uno de ellos no es sobre la muerte térmica del universo. El profesor Squeaks ajustó su monóculo, entrecerrando los ojos hacia las advertencias holográficas. Veamos. Gravity, X ha encontrado una crisis existencial inesperada, arriba y abajo han llegado a un punto muerto filosófico, error 404 constantes no encontradas. Oh, querido, oh, querido. Lo que parece es que cuando mis lecciones de física cuántica afectaron los sistemas de seguridad, también causaron que el generador de gravedad se volviera consciente de sí mismo. Está contemplando actualmente la naturaleza fundamental de la atracción entre masas y si debería seguir aplicando las leyes de la física sin una compensación adecuada. Lucky miró al hámster. Así que, el generador de gravedad está en huelga. Más bien una protesta filosófica, realmente. Aparentemente, está exigiendo mejores condiciones de trabajo y el derecho a dejar ocasionalmente que las cosas floten solo para ver qué pasa. Esto, decidió Lucky, es exactamente el tipo de situación que deberían haber cubierto en la orientación en lugar de pasar 3 horas explicando por qué a los humanos no se les puede permitir operar las máquinas de snacks sin supervisión. Bien, dijo, sacando de nuevo su portapapeles, hora de la opción nuclear. Los ojos del profesor Squeaks se agrandaron por la alarma. Seguramente no estás planeando. Oh, sí, Lucky hizo clic en su bolígrafo con determinación sombría. Voy a introducir a tu generador de gravedad iluminado cuánticamente al concepto de los recursos humanos y el papeleo. Lo que siguió fue quizás la negociación más extraña en la historia de las relaciones laborales. Lucky, colgando boca abajo de una viga de soporte, comenzó a leer en voz alta desde el formulario 278C, Contrato de empleo de entidad metafísica. Sección 1, anunció a la sala en general. Todas las fuerzas fundamentales empleadas por el Centro de Detención Intergaláctico Nexus 9 deben adherirse a las constantes físicas estándar durante el horario comercial regular. Las variaciones en la aceleración gravitacional deben ser presentadas por escrito con 2 semanas de anticipación. Los mensajes de error parpadearon inciertos. Sección 2.
paquete de beneficios, las fuerzas fundamentales tienen derecho a 3 fluctuaciones cuánticas por año fiscal, que deben tomarse solo durante ventanas de mantenimiento aprobadas. Fluctuaciones adicionales requieren aprobación del supervisor y documentación adecuada. Las esferas de sopa comenzaron lentamente a regresar a sus tazones. Sección 3. Regulaciones del lugar de trabajo. Las violaciones aleatorias de la física están estrictamente prohibidas durante las horas de comida. Todas las crisis existenciales deben ser programadas con anticipación y registradas en el Departamento de Fuerzas Fundamentales. Una por una, las bandejas flotantes comenzaron a sentarse de nuevo sobre las mesas, el giro del generador de gravedad se ralentizó y luego se detuvo mientras aparentemente decidía que un empleo consistente era preferible a una revolución filosófica. Y, finalmente, Lucky concluyó: ten en cuenta que cualquier suspensión no autorizada de las leyes físicas resultará en la asistencia obligatoria a seminarios de armonía en el lugar de trabajo, donde se te requerirá participar en ejercicios de formación de equipos con otras fuerzas fundamentales. Eso lo hizo. El generador de gravedad se rindió de inmediato. La realidad volvió a la normalidad, y Lucky y el profesor Squeaks se encontraron de pie, derechos, en suelo firme. No entiendo, dijo el profesor Squeaks, sus bigotes vibrando en confusión. ¿Cómo la burocracia derrotó a la física cuántica? Lucky sonrió, guardando su portapapeles. Profesor, hay algo que deberías saber sobre los humanos. No nos convertimos en la especie más temida de la galaxia porque seamos más fuertes, más rápidos o más resistentes que los demás. Nos convertimos en la especie más temida porque inventamos el papeleo y luego descubrimos cómo armarlo. Pero seguramente las matemáticas puras de la mecánica cuántica no son rival para un formulario de solicitud correctamente formateado en triplicado. Lucky revisó su reloj. Ahora, sobre esas lecciones de física no autorizadas. Los hombros diminutos del profesor Squeaks se hundieron en derrota. Supongo que no estarías dispuesto a perder el papeleo de mis clases de física cuántica si acepto enseñar algo menos peligroso, como tal vez tejido de cestas teórico o teoría del caos introductoria. Curioso que lo menciones, dijo Lucky, sacando otro formulario. Justo tengo aquí una solicitud para la implementación de un programa educativo alternativo. En los días siguientes, lo que llegó a conocerse como el Gran Incidente Cuántico, o como el informe oficial lo etiquetó, Evento de Resolución de Anomalía Temporal 47b subsección educativa, la vida en Nexus 9 cambió en varios aspectos notables. Primero, el profesor Squeaks fue nombrado como el jefe oficial del recién establecido Departamento de Ciencias No Amenazantes a la Realidad, donde canalizó su genio enseñando física cuántica a los reclusos a través del medio seguro de la danza interpretativa. Su vals de partícula de onda se hizo particularmente popular entre las entidades gaseosas en el bloque de celdas C. Segundo, el generador de gravedad recibió un contrato de empleo formal completo con beneficios y días de vacaciones pagados. Aún ocasionalmente hacía que las cosas flotaran durante su hora de almuerzo, pero ahora presentaba el papeleo adecuado primero. Pero el cambio más grande vino en forma de una nueva política de prisión dictada directamente por el Consejo Galáctico mismo. Lucky se enteró de ello durante su próxima reunión con el guardián Blip Blob en la nebulosa administrativa. Oficial Martínez, el guardián gelatinoso burbujeó emocionadamente, su forma vibrando con alegría burocrática contenida. Tu manejo del incidente de física cuántica ha llevado a un avance revolucionario en la gestión de instalaciones correccionales. Si esto es sobre el papeleo, ya me disculpé por usar formularios estándar de la Tierra en lugar del estándar galáctico. No, Blip Blob ondeó despectivamente, las ondulaciones pasando por su cuerpo semitransparente. El Consejo ha revisado tus métodos y ha llegado a una conclusión sin precedentes. Los humanos no son aterradores simplemente porque provienen de mundos mortales, son aterradores porque inventaron la burocracia. Lucky parpadeó. Lo siento, ¿qué? Piénsalo, continuó Blip Blob, extendiendo varios tentáculos cargados de documentos. Mientras otras especies evolucionaban armas y mecanismos de defensa naturales, los humanos desarrollaban algo mucho más poderoso, la capacidad de organizar el caos a través de formularios y procedimientos sin fin. Su especie tomó la incertidumbre fundamental del universo y decidió hacer que se llenaran papeles de registro. Eso no es exactamente. El Consejo ya ha emitido nuevas directrices, Blip Blob continuó, extrayendo varios tentáculos llenos de documentos. Todas las prisiones de máxima seguridad de la galaxia ahora estarán obligadas a emplear al menos a un humano en su departamento administrativo.
La capacidad natural de su especie para armar la burocracia simplemente es demasiado valiosa para ignorarla. Así que, en un giro que ni siquiera la física cuántica podría haber predicho, los humanos pasaron de ser temidos como depredadores de mundos mortales a ser temidos como depredadores de mundos mortales que también podían archivar impuestos a través de la galaxia. Los directores de prisiones comenzaron a reclutar humanos no por su fuerza o durabilidad, sino por su conocimiento íntimo de los procedimientos burocráticos y su capacidad para sofocar disturbios con la mera amenaza de llenar informes de incidentes en triplicado. En cuanto a Lucky, recibió una promoción a jefe de seguridad e implementación de papeleo, un puesto creado específicamente para aprovechar lo que el Consejo llamó su aterrador dominio de la guerra administrativa. Su oficina ahora mostraba orgullosamente una copia enmarcada del formulario 47B junto a una ecuación de física cuántica que el profesor Squeaks había escrito en semillas de girasol. «Sabes», dijo el hámster durante uno de sus partidos regulares de ajedrez, ahora debidamente documentados y aprobados por el comité de actividades, «todavía no puedo creer que tu especie lograra burocratizar la física cuántica real». Lucky sonrió, moviendo su caballo para tomar el alfil del profesor Squeaks. «Eso es porque lo estás pensando mal, profesor. La física cuántica dice que todo existe en un estado de probabilidad hasta que es observado. Pero la burocracia dice que nada existe hasta que ha sido debidamente documentado, archivado y aprobado en triplicado». «¿Y cuál es más poderoso?» «Bueno», dijo Lucky, sacando su confiable portapapeles, «te lo diría, pero primero necesitarás llenar un formulario de solicitud para discusión filosófica». El horrorizado chillido del profesor se pudo escuchar en toda la nebulosa administrativa, donde el guardián Blip Blop estaba ocupado actualizando las clasificaciones de amenazas de especies de la prisión. Bajo humanos, agregaron una nueva categoría, acercarse con extrema precaución. Conocidos por responder a cualquier situación con fuerza burocrática abrumadora. La única especie en la galaxia que considera la burocracia como un arma de destrucción masiva. Y así, hasta el día de hoy, cada prisión de máxima seguridad en la galaxia mantiene al menos a un humano en su personal, no porque seamos fuertes, no porque seamos duros, sino porque somos la única especie lo suficientemente loca como para mirar el caos fundamental del universo y decir, ¿sabes qué? Esto necesita un buen sistema de archivo. Fin. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.